Muy bien. Pues hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero todos, todas se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Jesús Núñez y el día de hoy vamos a ver un seminario sobre un tema muy recurrente en la actualidad, que son los pacientes y los cuadros patológicos en pacientitos que han sufrido COVID, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a recalcar, vamos a puntualizar la importancia de una técnica terapéutica rehabilitatoria muy importante la cual no siempre se le da la importancia que debería de tener, que es la rehabilitación respiratoria. Entonces, solo vamos a puntualizar cuadros y partes relevantes e importantes de esto. No nos vamos a meter tanto en cuestión de fisiopatología ni detalles más profundos sobre el tema, ¿vale? Solo vamos a tocar el tema en superficie para dar una introducción y así recalcar justamente la importancia que es a lo que va este seminario. Entonces, las preguntas las vamos a dejar al final y vamos a contestar cualquier duda que tengan. Hago un paréntesis aquí, no voy a recalcar ni voy a decir una técnica ni métodos específicos de rehabilitación respiratoria ni los voy a describir, solamente los voy a nombrar. Entonces, para que tengamos esto, porque nosotros para describir una técnica ya específica de rehabilitación pulmonar o respiratoria, tendríamos que meternos más a profundidad en el tema y este seminario no va para eso, sino simplemente es dar una introducción para recalcar la importancia que tiene esto en la recuperación de pacientes que han sufrido y que tienen secuelas de esta enfermedad. ¿Okay? Para empezar, vamos a ver un poco de generalidades sobre qué es el COVID-19, esta enfermedad que ya ha estado con nosotros desde hace más de un año, ¿vale? Que pues ya muchos conocemos, pero para aquellas personas que no sepan bien de qué se trata, cómo es que afecta, vamos a describirlo un poco para ponernos en sintonía en el tema. El COVID-19 es una enfermedad causada por una variante de la familia de los coronavirus. Los coronavirus son virus que van a afectar principalmente el tracto respiratorio, principalmente por la variante del SARS-CoV-19. Entonces, el COVID es una enfermedad que está provocada por una infección de este virus, ¿vale? Y va a afectar, como la mayoría de los virus de esta familia, el tracto respiratorio. Pero una de las cosas importantes en el COVID es que no solo se va a delimitar en los órganos que conforman el aparato respiratorio, sino que también va a dispersarse y diseminarse en diferentes sistemas y órganos del cuerpo, dependiendo de la gravedad de la respuesta inmunológica del propio paciente y de otros factores que van a estar involucrados en el cuadro del enfermo. Pero principalmente, si bien va a atacar las estructuras de este sistema, puede diseminarse y a consecuencia de esto también va a afectar muchos otros órganos y tejidos en el cuerpo. Y de ahí vienen precisamente las secuelas y todos los cuadros de la enfermedad que nosotros ya hemos visto y hemos escuchado, ¿vale? El COVID-19 lo que va a provocar es el SARS-CoV-2 lo que va a provocar es una infección, como ya mencionábamos, el COVID-19, que va a afectar principalmente los alvéolos, que como si nosotros ya conocemos un poco de anatomía del tracto respiratorio, es donde va a pasar la perfusión y el intercambio gaseoso, donde va a darse justamente el intercambio de oxígeno por CO2, y es la parte más pequeña y el órgano funcional del tracto respiratorio. Entonces, los sacos alveolares es donde se va a instaurar y va a causar principal daño a este virus. Lo que va a pasar acá es que esta infección va a causar una respuesta inflamatoria generalizada y lo que va a ocasionar es una proliferación de muchas células del sistema inmune. Como cualquier infección, nuestro sistema inmune lo que hace es despertarse y activar los mecanismos de defensa, llevando todas las células para provocar las reacciones de inmunidad en el tejido que se solicita. Entonces, como en cualquier otra infección, lo que va a pasar es un aumento en la producción de agentes proinflamatorios, de sustancias, principalmente proteínas, que van a secretarse, y estas proteínas lo que van a hacer es llamar a todas las células específicas del sistema inmune para provocar las reacciones de defensa. Estas proteínas, principalmente citoquinas, ¿vale? Y otro tipo de sustancias, van a estar involucradas y van a causar toda esta cascada inmune.
Esto es importante saberlo porque si bien la producción de estas proteínas lo que nos va a causar justamente es ese mecanismo de defensa, si esas sustancias se están secretando de manera constante, llega un punto en el que el sistema inmune se aloca, por así decirlo, y además de atacar las células, lo que va a provocar es un daño consecutivo si estas sustancias se siguen secretando constantemente. Y esto se le llama ya una inflamación crónica. En inflamaciones crónicas ya no tenemos como tal el mecanismo de defensa, sino que en vez de ayudarnos, esa respuesta inmune nos afecta porque empieza a degradar los tejidos. Entonces, lo que va a provocar esta infección es un incremento de estas sustancias, lo que va a provocar también la elevación de otros niveles y otras sustancias que también tienen que ver con otros cuadros patológicos del enfermo, como trastornos de la coagulación, ¿vale? Y también trastornos en la percepción dolorosa. Entonces, todas estas cosas que vienen a la par por que se desencadenan, perdón, por una respuesta inmune normal, debido a que causa una inflamación generalizada a estos cuadros, esta inflamación se puede extender y empieza a afectar a otros órganos del cuerpo. Pero, debido a que la inflamación se va a localizar en fases agudas, principalmente en los sacos alveolares, en el tejido respiratorio, no puede pasar correctamente este intercambio gaseoso, lo cual también aumenta las secuelas y disminuye principalmente la perfusión de oxígeno, lo cual va a afectar en manera generalizada a todos los otros sistemas del cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar en el COVID-19 es una lesión principalmente en los saqueos alveolares. Lo que va a pasar es un daño constante, una erosión en el epitelio, que es el tejido más superficial en estas zonas, ¿vale? En esta estructura del tracto respiratorio, lo cual va a disminuir gravemente la perfusión de oxígeno. Estas membranas, los alvéolos, perdón, están muy irrigados, tienen alrededor muchísimos capilares sanguíneos. Y ahí, debido a que tiene gran flujo sanguíneo, tanto arterial como venoso, lo que va a pasar es el intercambio de gases. Pero lo que pasa cuando el tejido, que puede dañarse por muchos otros factores, como por ejemplo una neumonía o una EPOC, lo que va a pasar es la disminución de esta perfusión de oxígeno. Debido al daño generalizado causado por la inflamación constante y muy agresiva en los pacientes de COVID-19, estas estructuras lo que va a pasar es dañarse y el paso de oxígeno ya no va a poder pasar, ya no va a poder darse de forma tan efectiva. Entonces, lo que va a pasar es una disminución drástica en los niveles de oxigenación en sangre. Y si no tenemos oxígeno, pues básicamente todas las funciones de nuestro cuerpo a nivel celular no pueden darse. Nosotros necesitamos oxígeno forzosamente para producir energía. Entonces, si nosotros no podemos producir energía a partir del oxígeno, empezamos a caer en otras rutas metabólicas que si se prolongan por mucho tiempo, podemos caer ya en daños orgánicos. Y eso es lo que pasa muchas veces en los pacientitos que tienen secuelas de COVID. Debido a que tiene una perfusión muy baja y una inflamación generalizada que puede extenderse a otros órganos del cuerpo, no nada más al tracto respiratorio, lo que va a pasar es, además de la disminución drástica de los niveles de oxigenación en sangre, vamos a caer en otros trastornos que van a ocasionar las secuelas que nosotros vemos en pacientes, ¿vale? Que han sufrido esta enfermedad. Entonces, dependiendo de la fase en la que se desarrolla la infección, van a ser la agresión y los daños que van a verse en otros sistemas del cuerpo. En fases agudas, que es lo que nosotros en ensayos clínicos llamamos como fase tipo 1, el que se va a dar principalmente entre los primeros a 7 días a 10 días de una infección, vamos a tener sintomatología leve. Nuestro cuerpo, a manera de defensa, va a empezar a elevar la temperatura y nos va a ocasionar fiebre. Vamos a tener otros síntomas y signos como tos, vamos a tener astenia, que es debilidad, debido a la falta de oxigenación, disnea, o sea, disminución, y por la dificultad respiratoria, y en algunos casos, cuadros gastrointestinales, principalmente diarrea. Se ha visto que este virus se aloja también en las células, en el enterocito del tracto digestivo. Es por eso también que puede causar inflamación en ese sistema, en esos órganos, y puede provocar este tipo de síntomas. Entonces, si bien esa menor proporción, se ha visto que muchos pacientes cursan con estos cuadros, no nada más cuadros respiratorios, sino también gastrointestinales. ¿Qué pasa cuando esta enfermedad progresa?
Esta enfermedad se incuba, el sistema inmune no puede con ella y causa una inflamación generalizada. Entonces aquí entramos a la fase 2, que es lo que se conoce como fase pulmonar. La fase pulmonar usualmente se instaura después del séptimo día de infección. Aquí encontramos signos y síntomas mucho más graves y usualmente aquí es cuando ya empezamos a tener una afección crónica del parénquima pulmonar, o sea, de todo el tejido que se encuentra principalmente en los alvéolos donde ocurre el cambio gaseoso. Aquí lo que vamos a encontrar son signos de edema con cuadros de hipoxia, o sea, disminución de la oxigenación en los tejidos. Y aquí ya vamos a tener instaurada como tal una insuficiencia respiratoria aguda. Una insuficiencia respiratoria aguda lo que nos va a traer como consecuencia es una disminución en los niveles de oxigenación, que eso es muy notorio. Nosotros lo hemos visto en los pacientitos cuya saturación parcial de oxígeno en sangre arterial está muy baja, por debajo de los 90-80%. ¿Vale? Recordemos que una saturación de oxígeno normal debe estar óptimamente por encima del 95%. Hasta 90% se considera bueno. Menos del 90% ya se considera una desaturación considerable. Y pues menos de eso ya puede ser una desaturación grave. Entonces, la falta de oxígeno trae consigo muchas secuelas y daño orgánico en muchos otros tejidos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando pasamos de la fase 2? Que la fase 2 se divide en fase 2A y fase 2B, dependiendo de la progresión y de la gravedad de los síntomas. Usualmente cuando los pacientes pasan a fase 2B, casi llegando a la fase 3, es cuando tenemos una hiperinflamación generalizada. Lo que pasa con los pacientes que tienen COVID es que además de la inflamación que causan el parénquima pulmonar, también causan daños trombóticos. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a la expresión de ciertas proteínas proinflamatorias, esas proteínas también activan la cascada de coagulación. Entonces, esas proteínas que están, como mencionaba, involucradas en trastornos inflamatorios, lo que van a hacer es provocar trombos en el sistema circulatorio. Estos trombos, lo que pasa es que al ir en los vasitos sanguíneos, pueden ocluir vasos de muy pequeño calibre y lo que pasa es que cortan el riego sanguíneo, cortan la irrigación, la llevada de nutrientes de oxígeno y el órgano cae en falla. Que en un número de pacientes, afortunadamente no muy grande, pero sí considerable, pasan estos cuadros. Entonces, en la fase 2B y la fase 3 vamos a tener esos síntomas y esos signos que son secuelas de una hiperinflamación generalizada. Aquí usualmente vamos a tener daño multisistémico con insuficiencia generalizada en varios órganos, no nada más del tracto respiratorio, sino también órganos vitales como hígado y riñones, ¿vale? Parte del tracto gastrointestinal y demás. También el sistema nervioso central empieza a tener daño. Todo esto como consecuencia de esa inflamación generalizada, la disminución en la saturación de oxígeno, la perfusión de oxígeno a los tejidos, y en algunos casos la aparición de cuadros trombóticos en la microcirculación. ¿Vale? Entonces, en este esquema podemos ver cómo evoluciona justamente. En la fase 1, como mencionamos, empieza a haber un daño y empieza a haber la migración de las células inmunes que van a provocar esa inflamación localizada. Después de esto, si la evolución transcurre como normalmente lo hace, con algunos pacientes, vamos a tener una inflamación generalizada que va a afectar ya la perfusión de oxígeno a nivel alveolar. Esto como consecuencia va a traer la disminución de oxígeno y va a traer una falla de varios órganos debido a la falta constante del sustrato tan necesario que es el oxígeno. Después de esto va a evolucionar dentro de la misma fase 2, que es la fase aguda más generalizada, va a evolucionar ya a una degradación del parénquima alveolar y esto va a afectar no nada más a la saturación de oxígeno, sino que también puede estar relacionado o puede tener además cuadros trombóticos. Y ya en la fase 3 va a haber una hiperinflamación de varios sistemas en el cuerpo que va a producir una falla orgánica. Esta falla orgánica es lo que va a acabar usualmente con los pacientes en cuestión de funcionalidad, ¿vale? No me refiero a otras cosas. Y va a traer consigo secuelas. Entonces, los pacientes que se encuentran en la fase 2 y transitan o usualmente salen de esta, van a tener alguna u otra secuela después de esta enfermedad, debido a que cuando tenemos ya daño en el parénquima pulmonar, este tejido tarda mucho en regenerarse y no siempre, dependiendo del grado de inflamación y el grado de degeneración que tuvo, se regenera en su totalidad. Entonces,
este tipo de pacientes va a tener como tal una disfunción en la saturación de oxígeno y esto va a traer consigo una deficiencia en la oxigenación de todos los tejidos del cuerpo, ¿vale? Gastrointestinal, corazón, sistema nervioso, y músculo esquelético y demás. Esto a la vez va a traer todas las secuelas que son características de esta enfermedad. En este cuadro podemos ver la principal afección con base a los sistemas que se ven justamente afectados después de las fases 2 y 3. Entonces, los principales sistemas que se ven afectados son, obviamente, el sistema respiratorio, ¿vale? Principalmente vías aéreas inferiores, aunque también se ven superiores. Entonces, ¿qué signos y síntomas podemos tener aquí? Usualmente, como veamos anteriormente, vamos a tener signos leves como tos, disnea, ¿vale? Y otros síntomas como disminución en el ánimo, disminución energética debido a la falta de saturación. Pero vamos a tener también otros signos y síntomas de otros tejidos y sistemas en el cuerpo, como en el sistema muscular. Uno de los signos más característicos de esta enfermedad es la debilidad, ¿vale? Debido a la falta de saturación de oxígeno, pero vamos a tener también afecciones a nivel nervioso, principalmente el sistema nervioso central, que va a afectar principalmente la cognición. Varios pacientes que han transitado con COVID-19 y tienen secuelas de esta enfermedad, usualmente carecen más bien tienen déficit de atención, usualmente pérdida de memoria a corto plazo, y trastornos en el sueño, ¿vale? Vamos a tener otros trastornos como digestivos, e inclusive puede haber pérdida de peso. Entonces, todo va a depender de la gravedad y qué tan agresivo es la respuesta inmune del hospedero, del paciente, a la hora de transitar con esta enfermedad, ¿vale? Y de ahí van a derivarse todos los demás secuelas y afecciones que podamos ver. Entonces, las secuelas vienen a mayor parte en los pacientes que han sufrido esta enfermedad del COVID-19, debido, como ya habíamos visto, a la degradación de la pared alveolar, debido a la degradación y la deficiencia en la saturación de oxígeno que tienen estos pacientes. Lo que va a pasar acá es, después de la fase inflamatoria aguda, vamos a caer en la fase inflamatoria crónica, donde va a instaurarse tejido fibroso en las paredes alveolares. Este tejido lo que va a hacer es una disminución y una deficiencia en la perfusión de oxígeno debido a la formación de mallas de fibrinas y a la expresión constante de células inflamatorias como macrófagos y neutrófilos principalmente. Vamos a tener expresión constante de fibroblastos posterior a los cuadros de síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que pasa y se da en pacientes en fase aguda, principalmente intrahospitalaria. Cuando a los pacientes se les da de alta, usualmente ya no caen en un cuadro agudo, sino ya es un cuadro crónico. Entonces, lo que va a pasar aquí, como habíamos comentado en las diapositivas anteriores, es una disminución en la perfusión de oxígeno. Las personas de la tercera edad y el sexo masculino se ha visto que tienen mayor incidencia, ¿sí?, en estos cuadros de secuelas, desafortunadamente. Entonces, las secuelas van a irse de manera escalonada, ¿ves?, de esta manera subsecuente, a partir principalmente de las secuelas producidas en el parénquima alveolar, pero también, como mencionaba antes, pueden venir de las secuelas vasculares a la raíz de la formación de trombos en la microcirculación. Esto lo que va a causar es una insuficiencia tanto respiratoria como vascular. Y ambos lo que van a hacer es una disminución en la nutrición celular, en la nutrición de los tejidos a nivel general. Esto va a ocasionar una disminución en el flujo sanguíneo y también en la oxigenación de los tejidos. Entonces, puede que un paciente tenga más secuelas pulmonares y no tenga secuelas trombóticas, pero se ha visto que en los pacientes que tienen secuelas post-COVID tienen justamente alguno de estos dos cuadros. La principal y la más frecuente va a ser, obviamente, las secuelas a raíz de la degradación del parénquima alveolar, que son las secuelas pulmonares a raíz respiratorias. Pero en un cierto número de pacientes también se ha visto que
parte de las secuelas vienen a raíz de un evento trombótico, ¿vale? Y ahora sí entramos al tema de la rehabilitación respiratoria. Primero tenemos que definir qué es rehabilitación respiratoria. Tal vez para algunos de nosotros ya hayamos escuchado este término, tal vez sea nuevo para otros. Entonces, para que todos caigamos en el mismo contexto, vamos a definirlo primero. Si nosotros buscamos en la bibliografía, vamos a tener muchas definiciones de rehabilitación respiratoria. Y todo va a depender principalmente de la fuente que nosotros tengamos a la mano. Si nosotros buscamos en colegios de Europa, en colegios de Estados Unidos, en colegios de instituciones latinoamericanas, vamos a encontrar similitudes, pero también ciertas diferencias en la definición de esto. Entonces, en la diapositiva yo les puse una definición que dio la American Thoracic Society junto con la European Respiratory Society, que son dos de las instituciones más importantes a nivel internacional en el ámbito de la rehabilitación rehabilitación respiratoria y pulmonar. Que estas definen a la rehabilitación respiratoria como una intervención global, multidisciplinaria y siempre basada en evidencia, que se utiliza para pacientes con alguna enfermedad respiratoria, ya sea crónica o aguda y sintomática, que va a mermar sus actividades de la vida diaria, ¿vale? Entonces, la rehabilitación respiratoria a nivel general, lo que va a hacer es intervenir ya sea de modo preventivo, curativo o paliativo en pacientes con alguna secuela o alguna afección respiratoria, ya sea por algún trastorno que viene propiamente de la respiración, por ejemplo, una infección que altera el tejido de estos órganos o que viene a consecuencia de otras patologías, ¿vale? Entonces, lo que va a ocasionar, en lo que va enfocado la rehabilitación respiratoria es a mejorar la funcionalidad, ¿vale? Esto es importantísimo. Toda la cuestión de rehabilitación justamente significa eso, rehabilitar, ¿vale? Reconstruir a lo mayor posible, en mayor grado, dependiendo de varios factores de cada individuo, la mayor funcionalidad con base a las actividades que tenga este individuo. Entonces, la rehabilitación respiratoria va encaminada principalmente a mejorar las condiciones de vida general de todos los pacientes y enfocado en pacientes que han sufrido COVID-19 es una de las pautas principales en su tratamiento, tanto en instancia intrahospitalaria, tanto en instancias posthospitalarias, cuando se les da de alta a estos pacientes, ¿vale? Entonces, la rehabilitación respiratoria involucra técnicas manuales o técnicas instrumentadas, o sea que nosotros podemos realizar con algún aditamento externo. Vamos a encontrar varios en el mercado y va a depender, obviamente, de la técnica que se utiliza, dependiendo del cuadro patológico y las necesidades de cada individuo. Vamos a tener aditamentos que van a mejorar la inspiración, que van a mejorar patrones inspiratorios o patrones ventilatorios globales, dependiendo de las necesidades de cada individuo. Y todas estas técnicas, ya sean manuales, dirigidas, por ejemplo, como lo podemos ver en la imagen, una técnica asistida para una expiración, asistida expiratoria, van a utilizarse ya sea para prevenir, para tratar o mantener las capacidades principalmente del aparato respiratorio, para mejorar patrones ventilatorios y respiratorios, para optimizar las funciones básicas del individuo. Recordemos que el aparato respiratorio es uno de los aparatos claves en el cuerpo porque suministra oxígeno y el oxígeno, como mencionamos antes, es una molécula indispensable para la vida. La rehabilitación respiratoria tiene varios objetivos. En manera general, la rehabilitación respiratoria tiene como objetivo mejorar patrones ventilatorios, mejorar la saturación parcial de oxígeno arterial, disminuir la sensación de cansancio o fatiga, disminuir disnea, ¿vale?, que es la disfunción respiratoria cuando hay baja de oxigenación, movilizar y expectorar secreciones, ¿vale?, en caso de que haya producción sobre todo de mucosidades en vías respiratorias, ya sea bajas o altas, y esto va a depender y solamente se utilizan esas técnicas en caso de ser necesario. En pacientitos que han sufrido COVID, hay algunos pacientes, algunos casos donde se ha visto que hay exceso de mucosidad, ¿vale? Esa mucosidad lo que hace es evitar la perfusión de oxígeno, va a evitar que los gases se intercambien a nivel alveolar. Entonces, algunos pacientitos necesitan ayuda para poder sacar todas esas
secreciones y poder mejorar justamente la perfusión y mejorar los niveles de oxigenación que tienen. Y otro de los objetivos que tiene la rehabilitación respiratoria es evitar la pérdida de capacidades funcionales. O sea, si bien no las podemos ganar dependiendo de las secuelas de cada paciente y dependiendo de la gravedad del estado de cada paciente, lo que pretendemos en su mayoría, en algunos casos, es mantenerlas, ¿vale? Si no siempre vamos a poder ganarlas, siempre lo que queremos evitar es perder. Y en general, como mencionaba antes, el objetivo principal de la rehabilitación respiratoria, como de cualquier tipo de rehabilitación, es mejorar la calidad de vida. Entonces, estos objetivos vamos a encontrarlos en los protocolos de rehabilitación respiratoria en pacientes que tienen secuelas de COVID-19. ¿Vale? Todo va a depender de la gravedad y el caso particular de cada individuo. Las primeras recomendaciones de rehabilitación respiratoria intrahospitalaria, ¿vale? Todavía no probadas en pacientes que han sufrido secuelas, porque recordemos que esta es una enfermedad muy reciente, todavía hay muchas publicaciones y hay muchas investigaciones que se siguen haciendo en el campo y sobre todo en la rehabilitación. Si bien se ha visto la efectividad, aún no hay ningún consenso en específico. Entonces, todavía se siguen haciendo estudios, se siguen haciendo pruebas en pacientes con secuelas. Si bien la mayoría de la bibliografía que tenemos actualmente en este tipo de pacientes que han sufrido esta enfermedad se da en el ámbito hospitalario, principalmente donde los pacientes están más graves, usualmente. Por eso es que la rehabilitación respiratoria ha tenido un auge últimamente, ¿vale? Entonces, las primeras publicaciones en el ámbito de rehabilitación pulmonar y respiratoria se dieron principalmente en Italia en el año pasado, ¿vale? A partir de aquí, muchos otros protocolos se han ido aunando, muchas otras investigaciones se han ido sumando en diversas partes del mundo, ¿vale? Y han demostrado la efectividad principalmente en población adulta, porque es la población que más ha sido afectada por esta pandemia. Varios artículos y varios textos científicos avalan la efectividad de la rehabilitación pulmonar en pacientes con secuelas. La mayoría, como mencionaba, focaliza el trabajo de la rehabilitación respiratoria en ambientes intrahospitalarios, pero son pocos en comparación con los otros que evalúan la efectividad de la rehabilitación respiratoria en pacientes con secuelas. Entonces, puse algunos que me llamaron la atención y se los comparto en los links posteriores, donde ustedes pueden revisarlos, están en línea, son gratuitos y pueden ver justamente la efectividad que ha tenido esto. Entonces, Sáez, Llamusas y Pérez probaron un protocolo de ejercicios domiciliarios con revisión a distancia en un paciente varón tras alta hospitalaria por 28 días, ¿vale? Uno de los cambios grandes y bruscos que ha traído la pandemia, como todos aquí lo hemos probado en primera persona, es el distanciamiento. Entonces, ese distanciamiento ha causado el cambio de cómo nosotros nos comunicamos como personas. Y nosotros empezamos a utilizar ya gran parte de las tecnologías actuales. Entonces, la rehabilitación ha tenido también que adaptarse a esos cambios, y se me hizo interesante porque es un artículo que muestra la efectividad en un protocolo a distancia, no presencial, que muchos de los pacientes, debido al aislamiento que han tenido y siguen teniendo en esta pandemia, es una parte importante a la cual nosotros como terapeutas tenemos que adaptarnos y así poder atender un mayor número de personas, ¿vale? Y no nada más quedarnos en el ambiente hospitalario, en el ambiente de clínica, donde forzosamente los pacientes se tienen que trasladar, o nosotros trasladarnos a donde está el paciente, que a veces es necesario, ¿vale? Pero en pacientes con secuelas nos da esa facilidad. Otros artículos que hemos encontrado señalan la importancia del estudio en intervenciones y protocolos de rehabilitación respiratoria en diferentes estados de infección. Como mencionaba antes, la mayoría de los artículos enfocados en el ámbito respiratorio focalizan a los pacientes en estados agudos de infección, principalmente en ambientes intrahospitalarios, porque es donde más gravedad tienen y más rápidamente decaen en cuestión de funcionalidad. Entonces, la rehabilitación respiratoria va enfocada principalmente en mantener y evitar la pérdida de condiciones. Una vez que los pacientes se dan de alta,
Este artículo lo que dio es justamente la efectividad que tiene en mantener y elevar las condiciones funcionales en los enfermos que tienen alguna secuela, ¿vale? Entonces, justamente varios artículos, entre ellos este otro, estudian justamente el papel que tiene los métodos de rehabilitación para mejorar, ¿vale? No solamente en los pacientes en etapa aguda, sino también en aquellos que fueron dados de alta y tienen alguna secuela. Entonces, la rehabilitación respiratoria ha probado y ya ha sido probada en muchas otras enfermedades, pero está teniendo y está recalcando su importancia en el ámbito de tratamiento, en formar parte del equipo multidisciplinario en el tratamiento de cualquier enfermo y en pacientes con COVID, lo que ayuda justamente es a mejorar los niveles de saturación y mejorar la ventilación y los patrones respiratorios que tan afectados tienen estos pacientes. ¿En qué se basan los protocolos de rehabilitación respiratoria que se utilizan en pacientes con secuelas de COVID? ¿Vale? Como maneras generales, los protocolos de este tipo de rehabilitación se basan en una combinación de ejercicios aeróbicos y reeducación de patrón ventilatorio, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es un conjunto de técnicas que van a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Como ejercicios aeróbicos, usualmente se recomiendan ejercicios de baja intensidad, siempre con base a la frecuencia cardíaca máxima de cada paciente y en base a la saturación y la percepción subjetiva al ejercicio y otros parámetros, dependiendo de cada protocolo que se utilice. Se recomiendan ejercicios isotónicos usualmente de 2 a 3 grupos musculares en intervalos de 2 minutos, ¿vale? Y se recomiendan también actividades de bajo impacto, siempre y cuando el estado del paciente lo permita. Usualmente trote, caminata o ejercicios en medio acuático que pueden ir de la cintura hacia el pecho, ¿vale? Todo dependiendo de la gravedad y del estado de cada enfermo, que pueden oscilar en fases de esfuerzo de 20 a 30 minutos sin contar la fase de calentamiento y de enfriamiento, ¿vale? Entonces, estos es lo que se recomienda en protocolos de pacientes post-COVID que necesitan necesitan empezar un protocolo de ejercicios terapéuticos. Recordemos que esto debe de ser dosificado por un experto y siempre cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación a algún tipo de ejercicio o actividad, ¿vale? Por ejemplo, hay pacientitos que pueden tener algún trastorno vascular cuyos ejercicios en el medio acuático no les van a venir muy bien, o pacientes que pueden tener algún trastorno en el sistema musculoesquelético cuyas actividades de impacto como el trote o caminata tampoco les puedan venir muy bien, ¿vale? Otro de los fundamentos principales en la rehabilitación respiratoria y los protocolos que se utilizan es la reeducación del patrón ventilatorio, ¿vale? Esto lo que va a hacer es una mejora en la oxigenación y eso es lo que tiene como objetivo. ¿En qué se basan estos protocolos? Vamos a tener varias técnicas y una de las principales es inspiraciones y expiraciones diafragmáticas, o sea, reeducación en el patrón diafragmático. Ejercicios de expansión costal también se ha visto que son efectivos, ejercicios de inspiración forzada en algunos casos y ventilación diafragmática alternada con movilizaciones activas, ¿vale? Esto que pueden utilizarse todos a la par o dependiendo de las necesidades y la evaluación que se le dé previamente al paciente, se utilizan, ¿vale? Y esto tiene como objetivo, como mencionaba, mejorar justamente la oxigenación de los tejidos. Entre mejor patrón ventilatorio tenga un paciente, más fácilmente va a ser la perfusión de oxígeno dentro de los alvéolos, ¿vale? Entonces, este tipo de respiraciones, que son respiraciones muy simples, técnicas muy simples, tienen que estar guiadas y tienen que estar muy bien descritas y muy bien comprendidas por el paciente. Entonces, no es recomendable que un paciente realice todos este tipo de técnicas porque van a variar dependiendo del cuadro de cada individuo. Y por último, en algunos casos, como mencionaba,
en los cuadros cuyos pacientes tengan exceso de mucosidades, que no es frecuente, pero puede pasar, se recomienda la movilización de secreciones y solamente en casos indicados. Para esto se realizan técnicas de drenaje bronquial, expectoración provocada y aspiración guiada, ¿vale? Todos estos, que pueden ser de manera manual o de manera instrumentada, las va a dictar un experto en rehabilitación respiratoria, ¿vale? Un fisioterapeuta que tenga experiencia tratando pacientes respiratorios, un neumólogo o un médico en rehabilitación, especialista en rehabilitación o medicina física. Son los indicados para dar y dosificar este tipo de técnicas. Entonces, estas técnicas pueden dañar el epitelio y pueden ser muy fatigantes para los pacientes. Es por eso que solamente se indican en caso exclusivo de que los pacientes tengan exceso de secreciones en vías respiratorias bajas principalmente. Entonces, no se ocupan en todos los pacientes y solamente con base a criterios de expertos, previo a una evaluación. Entonces, no existe un consenso sobre protocolos, no hay un estándar que nos diga qué podemos realizar y qué no. Los de diapositivas que les puse anteriormente están basados en algunos datos que saqué en varios artículos de revisión que se los dejo al final, que pueden revisar ustedes, pero puntualiza que no hay un consenso. Entonces, todos estos ejercicios y todas las técnicas que nosotros tenemos, que puntualicé algunas previamente, pero hay más, pueden utilizarse con base al diagnóstico y con base al grado de secuela y las necesidades que cada individuo tenga. Entonces, previamente a esto es muy importante que se evalúe muy bien a un paciente con base a sus necesidades, a sus niveles de saturación, a sus niveles de oxigenación, ¿vale? En caso de que tenga alguna otra patología aunada y a sus grados de funcionalidad. Entonces, todo protocolo de rehabilitación respiratoria debe ser individualizada, ¿vale? Como mencionamos, porque cada individuo, cada cuadro de secuela va a ser diferente en cada paciente. Y supervisada, que esto es muy importante. Si bien podemos dar un protocolo de manera a distancia, siempre tenemos que estar supervisando a un paciente, sobre todo pacientes de la tercera edad o cuyo patrón respiratorio está muy alterado, o usualmente pacientes que tienen déficit en la cognición o tienen alguna deficiencia por ejemplo, en algún sentido, básicamente en cognición, ¿vale? Y siempre deben de ser funcionales. ¿Qué significa esto? Que siempre deben de ser con base a las necesidades de cada paciente. No lo voy a poner, por ejemplo, ejercicios de expansión torácica a un paciente que no necesite ese tipo de ejercicios, o ejercicios a lo mejor aeróbicos en trote o caminata para un paciente que solamente va a estar en su casa, ¿vale? Entonces puedo combinar ciertos protocolos, ciertas técnicas, pero siempre tengo que ver la funcionalidad que también lo van a hacer a mi paciente con base a las necesidades que tenga, y siempre tienen de ser económicos, ¿vale? No nada más en tiempo y forma, sino también en dinero, porque también recordemos que gran parte de la población no siempre tiene acceso a ciertos niveles o atenciones en salud. Entonces, no todos los pacientes pueden darse el lujo de ir con un fisioterapeuta o un especialista, pero es importante que las personas que conozcan y traten a un paciente o tengan conocidos que tengan alguna secuela post-COVID, tengan esto y puedan justamente investigar, ¿vale? No nada más dar algún protocolo, algún ejercicio que vean en internet o que vean o que se los platique algún amigo o algún conocido, sino que siempre tiene que estar y tener estas pautas, un programa de rehabilitación. ¿Ven? Entonces, la rehabilitación siempre tiene que estar basada en factores cuantificables, porque tenemos que estar supervisando constantemente un paciente para que nosotros no tengamos algún efecto adverso o podamos causarle o empeorarle alguna secuela o un estado a mi paciente. Entonces, algunas de las variables cuantificables, bases cuantificables que yo tengo que tener presente y que siempre tengo que estar revisando a la hora de tratar a un paciente con secuelas de esta enfermedad son la saturación parcial de oxígeno, frecuencia cardíaca, la percepción subjetiva del oxígeno, capacidad de recuperación aeróbica, que todo esto se mide con base a escalas, como la escala de Borg, por ejemplo, ¿vale? Hay pruebas que están diseñadas para evaluar todo esto, como la prueba de caminata de los 6 minutos, entre otras, y esto ya lo va a determinar un experto y quien realice los protocolos y el seguimiento de cada paciente.
También se utilizan escalas en tolerancia física al esfuerzo y hay otras escalas que hay múltiples para medir el grado de funcionalidad, no nada más con base a estas variables vitales, sino también a otro tipo de perdón, de disfunciones de otros sistemas como el aparato locomotor. Por ejemplo, no es lo mismo dar un protocolo a un paciente que de la tercera edad, a un protocolo a una persona adulta de 40 años, a un protocolo a una persona con obesidad, a un protocolo a una persona que tiene silla de ruedas, ¿vale? Entonces, todo esto va a variar con base a los grados de funcionalidad de cada persona. ¿Eh? Entonces, aquí están varios artículos, yo solamente puse el link, pero estos los pueden ustedes ver, están en la red y hay mucha información. Se sigue investigando y hay muchas cosas que todavía no se saben, que necesita profundizarse, pero tenemos información a la mano. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no se queden con lo que sepan y siempre investiguen más. Siempre contáctense con un experto. Siempre traten de estar al alcance de alguien que sepa estos temas para que pueda orientarlos. ¿Vale? Entonces, esa es mi recomendación que yo les dejo y espero que esta plática haya sido y les haya servido para esclarecer un poco las dudas que tengamos y saber por qué es importante llevar un protocolo de rehabilitación respiratoria. ¿Vale? Entonces, podemos nosotros pensar que a lo mejor un paciente saliendo del hospital ya le libró, que en general sí, pero podemos ahorrarle, podemos acortar el tiempo de rehabilitación, podemos mejorar su estado, su calidad de vida mucho más pronto, siguiendo pautas como esta, llevando un protocolo de rehabilitación respiratoria. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por el seminario de hoy. Espero haya sido de su agrado. Les mando un saludo enorme. Como siempre es un gusto estar aquí. Espero sigan en contacto para más seminarios y más cursos y toda la oferta educativa que nosotros les ofrecemos. ¿Vale? Entonces, sin más, un saludo a todos de donde sea que nos estén sintonizando. Y